La conferencia, eso es lo primero que os haría, ¿no? Nos vemos como bien sabéis estar muchas veces en los sitios, ¿vale? Mira, vamos a tener hoy un acto. Juan Manuel Miño Pichardo fue alumno aquí del centro años atrás, el año 77 llegó, curso 77-78 hasta el 80-81, ¿vale? Él es catedrático de la Facultad de Matemáticas de Sevilla, fue decano hasta hace un par de años allí también en la facultad, y viene a hablarnos una conferencia de una aplicación de la estadística a la medicina. Este acto es uno de los tantos actos que vamos a tener a lo largo de este año con el tema del cincuentenario, ¿no? Del cincuentenario del Instituto Delgado Hernández. Y qué mejor forma de hacer estos tipos de actos que trayendo a antiguos alumnos que pasaron por aquí, que hoy día pues, son referentes, ¿no? Como es Juan, referente en su facultad, como es referente a nivel de Sevilla, ¿no? Y prácticamente de toda Andalucía. De esta forma lo que queremos transmitirle a ustedes que a través del esfuerzo, a través del trabajo, ¿no? De la constancia, probablemente más de uno de los que estéis aquí hoy en este salón de actos, pasado algunos años, pues seáis personas que tengáis un puesto de trabajo importante, que tengáis poder, que seáis referentes en el lugar en el que vosotros trabajéis. Como estaba comentando Juan, doctor en matemáticas por la Universidad de Sevilla, catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla, fue decano de la facultad desde el año 2004 hasta el año 2010, jefe del área de investigación del Centro Andaluz de Prospectiva. Bueno, tiene muchísimos artículos en revistas de investigación internacionales y nacionales en áreas científicas como la estadística, como la medicina, que es la charla que viene a dar hoy, la teología, la biología, la economía. Bueno, ha sido ponente en muchos congresos nacionales e internacionales, ha participado en proyectos de investigación con entidades públicas y privadas, ¿no? Como el Instituto de Estadística de Andalucía, Consejería de la Junta, Confederación Andaluza de Empresarios, Laboratorio Farmacéutico, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Endesa, etcétera, ¿no? Tiene el premio de la Universidad de Sevilla de Divulgación Científica por el libro Prisma, un paseo entre las matemáticas y la realidad. Bueno, como ustedes podréis comprobar, es una persona referente, creo que para este centro, ¿no? Es decir, este centro se siente enormemente orgulloso de que alumnos que hayan estado aquí años atrás, pues hoy día sea precisamente pues, catedrático, o como vamos a tener dentro de poco el ayudante general del fiscal del Estado, en fin. Espero que gocéis con esta conferencia, que por favor guardéis silencio, el respeto que merece Juan, y bueno, a disfrutar. Bueno, gracias por las palabras, es también un amigo, por lo cual siempre habla bien, los amigos hablan bien de los amigos. Lo que también es verdad, una cosa, me vais a permitir, yo estoy muy acostumbrado a dar clases, pero hay un pequeño problema, y es que soy un poco nervioso, en el sentido de, este era mi centro, hombre, no exactamente el edificio, porque el edificio en el que yo estudié es ese edificio que está ahí ahora junto, ahí al lado de la carretera, pero y el volver a tu centro a dar una charla, pues aunque uno esté muy acostumbrado, pues siempre es una ilusión, ¿no? Mirad, antes de empezar con la charla, yo soy de Rociano, ¿no? Y yo cuando empezaba a estudiar, pues cuando iba al colegio, ¿no? Pues para uno el referente era una época en lo que eso de los medios de comunicación, internet, no existía nada, lo único que existía era jugar en la calle y el colegio, ¿no? Y bueno, yo simplemente para hacer un detalle, la primera televisión entró en mi casa cuando yo tenía 10 o 11 años, ¿no? Con lo cual os podéis hacer una idea de los referentes que tenía uno. Claro, para nosotros los referentes eran los maestros, ¿eh? Y uno que era lo que quería, pues, bueno, tenía la ilusión de a ver si de mayor uno puede conseguir ser maestro. En mi pueblo había
del pueblo había unos 3 o 4 maestros, todos los demás venían de fuera, porque mi pueblo no... Pero terminó uno aquello de octavo de GB, ¿no? Y se viene uno aquí a Bollullo y venía uno asustado. Era un instituto... Y claro, era la primera vez que conocía a un profesor de un instituto, con lo cual uno ya empieza a dudar si aquello del referente debía ser el maestro o un referente debía ser un profesor de instituto. En aquella época de Bollullo, creo que había solo 3 profesores. Todos los demás, o la gran mayoría, venían de Huelva o de Sevilla. Y con lo cual, para los que estábamos aquí, también era un referente. Ya os digo, hoy ustedes tenéis otros muchos referentes. Porque tenéis comunicación vía internet, tenéis comunicación... La televisión nos dan referentes de deporte, referentes de moda, referentes de actores, pero en aquella época nosotros no teníamos, ¿no? Claro, y decía uno, con ilusión, ¿podré yo ser alguna vez maestro? ¿Podré yo ser alguna vez profesor de instituto? Hasta que uno pega el salto en la universidad. Si asustado estaba uno cuando llegó al instituto, os podéis imaginar cuando llegué por primera vez a la universidad. Aquello era... Porque además, ustedes ya tenéis amigos, compañeros, vecinos que han estudiado en la universidad, podéis asistir a la universidad, seguro que hay visitas en las que organiza la Universidad de Huelva, donde a lo mejor habéis ido. En definitiva, tenéis referentes. Para nosotros aquello era un susto. Entrar en aquellos edificios, en aquellas aulas grandes, un susto. Y empieza uno a ver, claro, con cierta ilusión, ¿podré yo ser alguna vez maestro? ¿Podré yo ser alguna vez profesor de instituto? Y al final, bueno, pues con ilusión y trabajo, pues uno se queda enganchado en la universidad, otros se fueron a trabajar, compañeros míos, a la empresa privada, otros se fueron a los institutos, pero en definitiva era ilusión, trabajo y buscarse referentes. Y al final uno termina por aquí, pero lo que sí es verdad es que en esta vida hay algunos que a lo mejor les gustan las matemáticas, pero no os gusta la lengua. Pero uno se tiene que ilusionar para los trabajos, cuesten más o cuesten menos, uno tiene que buscarse la ilusión, porque si no, trabaja uno doble y además le saca bastante la mitad del rendimiento. Con lo cual, si uno quiere sacarle rendimiento al trabajo que uno hace, hay que hacerlo con ilusión, con ganas, aunque no guste. Porque os daréis cuenta que esta vida eso no gusta. Para conseguir hacer esto, que a lo mejor os puede gustar un poco, y a mí me ilusiona mucho poder trabajar en cosas como esta, pero para poder conseguir aquí esto, pues yo tenía que estudiar una parte de las matemáticas que no me gustaban, la parte abstracta, y yo soy más aplicado. Pero no tenía más remedio que estudiarlo, porque si no, no podía aplicar esto. Es decir, en esta vida uno tiene, lo que sí es verdad es que es ganas y mucha ilusión, y echarle un poquito de ilusión y de cariño a las cosas, y posiblemente de esa manera, esos que son referentes se convierten en posibilidad de ser realidad poco a poco, y al final uno consigue en esta vida, si se lo propone uno, termina consiguiendo los proyectos que uno tiene. Pero obviamente nada viene regalado. Y claro, me podéis entender, yo estoy aquí y estoy hasta un poquillo nervioso, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué hago para que os interese? Que pueda resultar interesante. Y de matemáticas, por lo raro que es las matemáticas, ¿verdad? Y lo extraño que es las matemáticas. Y a mí que me dan funciones, derivadas, que si algo de geometría, pero yo, ¿esto para qué sirve? Mirad, no hay un avance científico, pero en casi prácticamente en ningún área científica ni tecnológica no hay ningún avance que no tenga detrás matemáticas. Y alguna tampoco excesivamente complicada. ¿Cómo va a ser? Mirad, esto es una aplicación a la medicina, ¿no? Bueno, pues esto que veis aquí, ¿no? Es dos imágenes del cerebro, un corte en perpendicular y otro un corte transversal, al revés de un PET, del PET. El PET es como el TAC. ¿Sabéis lo que es el TAC? Bueno, pues mirad, simplemente como detalle, el TAC
Por el TAP recibieron el premio Nobel un médico y un ingeniero que fueron sobre los años 75, 76, que fueron los que desarrollaron la máquina del TAP, ¿no? Pero se basaba en unos avances de los años 60 de un físico. Y el físico se había basado en un avance matemático de la geometría diferencial e integral de los años de principio del siglo XX, 1902, 1903, de un matemático que se llamaba Radon. Y el avance matemático, 80 años después, fue capaz de sustentar científicamente la creación del TAC. Para que veáis un poco de dónde, la importancia que tiene y la relevancia que tiene las matemáticas. Bueno, pues mirad, esto es un TAC un poco más avanzado porque lo saca a color y nos permite sacar distintos matices, vamos a llamarle la fotografía, ¿no? Y bueno, es una técnica muy utilizada actualmente en medicina nuclear y en radiología. Está muy bien, porque mirad, básicamente, bueno, me están grabando, pero es igual. Voy a decir de vez en cuando alguna barbaridad y así nos reímos un poco. Es como cortar a rodajas como si fuera un chorizo el cerebro, pero sin cortarlo. Sin cortarlo. Con lo cual, es decir, lo corto a rodajas y veo qué es lo que pasa. Y después lo pego otra vez, pero sin cortarlo. Eso es más o menos la gran ventaja que tiene el PET, ¿no? Y con lo cual, las posibilidades que nos dan son inmensas. Desde el ámbito de la medicina, desde el ámbito de la medicina. Y obviamente pues eso supone que es muy útil en neurología, mirad, y sobre todo en enfermedades tipo el Parkinson, el Alzheimer, se está, bueno, actualmente posiblemente sea uno de los fundamentos de gran parte de los avances científicos que hay, ¿no? En el ámbito de la medicina. Mirad, esto sería un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer. ¿Veis las diferencias, verdad? Esto sería un corte. Bueno, después ese cerebro nos va a acompañar a lo largo de la charla. ¿Vale? Nos va a ir acompañando. Mirad, para que veáis un poco la relevancia de esto sería la misma imagen del cerebro de la misma persona, prácticamente en el instante 3 segundos después, uno de otro, de ojos cerrados. Esto, que lo único que tenía la persona es una luz, una pared en blanco, y esto, una escena compleja como puede ser mirar a un grupo de gente, o mirar a unos armarios. Mirad lo que ocurre aquí, lo que ocurre aquí, lo que ocurre aquí. Se van activando. Vamos a suponer que lo rojo que está activado. Se van activando algunas zonas, se van desactivando otras. Bueno, como veis, pero a la misma vez que se van activando, unas tienen más intensidad de luz, otras tienen más apagada. Con lo cual ahí hay un montón de matices en la foto. Digo en la foto para entenderlo. Mirad, esto sería, y uno puede decir, bueno, ¿y de dónde sale? ¿Y esto para qué? Y esto, mirad, vamos a suponer que esto es distintos cortes transversales. Si yo cojo cada imagen y en lugar de analizarla de forma global, lo que hago es recortarla en lo que conocéis, bueno, lo habéis visto seguro, el tratamiento de foto, ir haciendo un zoom, vais haciendo un zoom y cada vez os sale más pequeño y al final termina con una especie de píxel o voxel, no sé cómo lo llamáis, o unidades de imagen. Que queda, que dependiendo de los píxeles así tenemos la calidad de la foto y demás. Bueno, pues esto es más o menos igual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si yo cojo esta cuadrícula, que está montada por muchas unidades de imagen, puedo hacer lo siguiente.
esa unidad de imagen tiene un color que es distinto a otro, una intensidad, Si yo fuera capaz de medir todo eso, pues puedo interpretarlo. Puedo interpretar si está activo o no activo el flujo sanguíneo que pueda tener o que no pueda tener, si está transportando oxígeno o va de vuelta. Es decir, puedo tratar de interpretar las zonas activas, zonas pasivas del cerebro, lo cual me da muchas posibilidades, porque, por ejemplo, puedo determinar las zonas del cerebro que activan cuando estoy comiendo, o cuando estoy estudiando, o cuando estoy dormido, las zonas que están activas, pasivas, más aún. Puedo incluso, mirad, un poquito de ciencia ficción. Todo esto se recorre a través de neuronas. Y, por ejemplo, si yo me pincho aquí, recorre el dolor, llega al cerebro a una zona determinada, el cerebro me dice, eso me duele, y entonces vuelve y me duele el dedo. Si yo soy capaz de cortar ese recorrido, el dedo deja de dolerme. Y puedo operarme a lo mejor sin necesidad de anestesia, sino cortando ese recorrido, temporalmente. Eso todavía no se ha conseguido, pero viendo por dónde están las zonas activas y pasivas, algún día a lo mejor puedo. Tampoco se podía hacer fotografías de este tipo hace 20 años, y ya la tenemos. Luego, ¿por qué no pensar? ¿Por qué no seguir pensando? ¿Por qué no ilusionaros a algunos de ustedes en tratar de estudiar esto? Es decir, posibilidades que tenemos con estas unidades de imagen, vamos a llamarle unidades de imagen, muchas, ¿no? ¿Bien? Vamos a ver, ahora, ya tenemos la situación, el problema. Ahora vamos a modelizarlo matemáticamente, ¿vale? Es decir, porque si no, yo de medicina no sé mucho, no, lo que sé de matemática, entonces, o de estadística, que es una parte de las matemáticas. Y entonces, vamos a ver cuál es la situación. Vamos a montar el modelo matemático, modelizarlo de tal manera que traérmelo a nuestro terreno matemático. Mirad, la situación que tengo es que yo tengo muchas unidades de imagen. Mirad, en las anteriores transparencias hemos visto distintas fotos, cortar, rodar el cerebro. Pero de cada imagen del cerebro así cortado tengo casi millones de puntos de unidades de imagen. Luego tengo millones de unidades de imagen. Pero además en muchísimas situaciones. Pero de cada unidad de imagen le puedo tratar de extraer distintas medidas. Por ejemplo, el color. ¿Cómo se mide el color? ¿Cómo se mide la intensidad de la luminosidad que pueda tener? Pues eso es un problema. Y ahí tiene que intervenir lo físico. Porque los matemáticos no tenemos solución, los médicos tampoco. Ahí tiene que intervenir la física. Pero vamos a suponer que puedo conseguir medidas y características que me determinen de forma, es decir, que me caractericen cada una de las unidades de imagen. Por ejemplo, una persona tiene una altura, tiene un peso, tiene un color de pelo, tiene un color de piel, tiene un color de ojo, tiene una longitud de dedo, tiene muchas características. Las unidades de imagen, para caracterizarlas de forma bien, pues necesitamos posiblemente muchas características, además del color e intensidad. Pero deberíamos tratar de medir ciertas cosas, ¿no?, de esas unidades de imagen. Pero vamos a suponer que la tenemos. ¿Problema? Pues, ¿yo qué quiero ver? ¿Cuáles son las zonas que están activas? Pues las zonas que están activas a lo mejor son las que están azuladas, porque son zonas por donde está pasando en ese momento mucha sangre cargada de oxígeno. Y esas son las zonas que están activas, o al revés, la que nos digan los médicos. Bueno, pues, yo si quiero detectar las zonas que están activas y las zonas que están pasivas, pues voy a tratar de detectar unidades de imagen que sean muy similares. Es decir, si uno tiene un color rojizo más o menos similar, con una intensidad de color más o menos similar y de luz más o menos similar, quiere decir que prácticamente tiene la misma actividad o la misma falta de actividad. Luego, busco unidades de imagen semejantes, o grupos. Busco grupos, o lo que nosotros en matemáticas llamamos conglomerados. ¿Y qué se le puede aplicar? Una técnica estadística que existe, que se llama el análisis de conglomerados. Y eso podéis decir, uy, eso tiene que ser complejísimo.
¿O no? ¿O no? Mirad. Vamos a volver a nuestra situación. Yo tenía una unidad de imagen, más o menos, ese que está ahí. Lo he sacado, lo he puesto un poquito más grande, ese que está ahí. Y mirad, el ordenador simplemente tiene una paleta de colores, que seguro que la habéis manejado, ¿verdad? Esta paleta de colores. Bueno, pues esta paleta de colores, vamos a suponer que este color es este que está aquí. Más o menos, digo más o menos. ¿Y este color cómo sale? Pues echando cojo 20 litros de pintura roja, 140 litros de pintura verde y 220 litros de pintura azul, lo mezclo bien y sale este color. Es decir, que esta unidad de imagen se puede caracterizar por que tiene de peso, de rojo 20, tiene de altura, de verde 140 y tiene de longitud de dedo, azul 220. Son 3 características. Es decir, he transformado mi unidad de imagen en características. Esto es una aproximación. Luego, por ejemplo, me voy a quedar con 2 de ellas, el verde y el azul. Es decir, que una unidad de imagen se puede representar por un par de coordenadas de valor 220, que es el azul, y 140 el verde. La X va a ser el azul y la Y el verde. ¿Vale? Bueno, ustedes saben eso de representaciones gráficas, ¿verdad? En ejes cartesianos. Es decir, que yo puedo representar 220, 140, es decir, que la unidad de imagen, que era una parte de la imagen del cerebro, lo he transformado en este punto. Me lo estoy llevando a mi terreno, al ámbito de las matemáticas. Lo he transformado en un punto. ¿Vale? Bien. Luego, si tengo miles de puntos o millones, o sea, si tengo millones de unidades de imagen, puedo tener millones de puntos y los represento. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Pero claro, yo ¿qué necesitaba? Buscar unidades de imagen semejantes, ¿no? Más o menos similares en color, en intensidad. Bueno. Es decir, puntos cercanos. Unidades similares en cuanto a color se transforman en esa representación de puntos en puntos cercanos. Puntos muy distantes, muy alejados, quiere decir que son puntos con colores muy distintos. Luego, estoy hablando de muy distante, necesito una distancia. Para medir cuánto de semejantes son las imágenes, puedo medir cuánto de distantes son los puntos. Estoy jugando paralelamente con imágenes y puntos. Luego, busco cuanto más semejante, punto más cercano. Cuanto más distinto, punto más lejano. Necesito una distancia. Bueno, mirad, yo puedo montar una distancia que seguro que la conocéis. Porque esto ya se lo inventaron los griegos, con lo cual, mirad, la distancia es, ¿cuánto hay de aquí a aquí? 2 metros lo mido, pero ahí tenemos una forma más cómoda de medirlo, en el plano, que es, si mido lo que hay de aquí a aquí, y mido lo que hay de aquí a aquí, aplico el teorema de Pitágoras. Es decir, la distancia es, esto es la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, pero la raíz cuadrada sería la distancia, la raíz cuadrada es la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es la distancia euclídea, eso ya, vamos, que hace ya mucho tiempo que se lo inventaron. Luego ya tengo una distancia.
ya tengo una distancia. Mirad, si yo tengo un punto aquí y otro punto que está aquí, pues la distancia será muy grande. Y si tengo un punto aquí y otro aquí, la distancia será muy pequeña. Puntos distantes muy alejados, unidades de imagen con colores muy distintos. Puntos con muy cercanos están asociados a unidades de imágenes muy similares. ¿Va? Bueno, pues vamos a seguir. Ya he representado a los puntos, ya tengo una distancia, sé más o menos cómo medirle algunas características. Ahora tengo que inventarme un procedimiento para montar grupos, cuando son muy cercanos, cuando son lejanos. Claro, eso vamos a inventarlo sobre la marcha uno. Mirad, que matemáticamente todavía lo más complicado que tenemos es que tenemos que calcular una raíz cuadrada, Ajá. Mucho más nos vamos a calcular hoy aquí, O sea, posiblemente sea lo más complicado que hagamos hoy, será una raíz cuadrada. Mirad, vamos a suponer que yo tengo este conjunto de puntos, ¿vale? Y yo digo, bueno, pues me voy a inventar un procedimiento para empezar a unir puntos que son similares. Y yo digo, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a coger los dos puntos que estén más cercanos. Calculo todas las distancias 2 a 2, obviamente eso hacerlo a mano, lo programamos en el ordenador y eso resulta fácil. Y cogemos los dos puntos más cercanos. Por ejemplo, el 1 y el 2. Son los más cercanos. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? Pues, nuevamente, una vez esos dos unidos, voy a coger los siguientes más cercanos, y los unos, y luego los siguientes más cercanos, y los unos, y luego, y así sucesivamente. Claro, habrá un momento en que se me unirán uno que estaba suelto con un grupito. Pero bueno, yo lo voy uniendo, mirad. Y así sigo, y no paro. Por ejemplo, primero se unía el punto 1 y el punto 2. El siguiente paso es unir el punto 4 y el 5. En el siguiente, los dos más cercanos son el 13 y el 14. El siguiente paso se une el punto 3 y el 19. En el siguiente paso se une el grupito que ya teníamos montado con el 4 y el 5, se une con el punto 7. Y así sigo, y sigo, y sigo. Claro, cuando tengo millones de puntos, una representación de esto, así no me vale, porque me puedo volver loco. Entonces no, se han inventado otro procedimiento para representarlo. Que es lo que nosotros llamamos dendrograma. Dendrograma porque tiene cierto sentido cierto parecido a las dendritas, que son, en definitiva, todas las ramificaciones de las neuronas y eso, ¿no? De ahí se viene lo del nombre de dendrograma. Mirad, voy a montar lo siguiente. Aquí pongo los puntos, ¿vale? Y aquí las distancias en las que se van uniendo. El primero que se une es el 1 y el 2. ¿Os acordáis, verdad? El 1 y el 2. El siguiente que se unía, bueno, las líneas aquí se unen a esta distancia, una distancia pequeña. Vamos a ir viendo. El siguiente que se une a una distancia un poquito mayor es el 4 y el 5. El siguiente era el 13 y el 14. A una distancia un poquito mayor. El siguiente era el 3 y el 19. El siguiente era... Uy, aquí se remontaba. El 4 y el 5 se unía el 7. Y así seguía hasta... Y voy siguiendo, marcando siempre que esta unión sea a la distancia adecuada y sale esto que está aquí. Y ahí ya termino porque mirad, aquí quiere decir que están unidos todos. Pero para unir todos se unen a esta distancia. Bien. Y yo digo, ¿y dónde están los grupos? Pues mirad, si yo
lean todo por separado. Si cortamos por donde va a indicar la línea roja, si cortamos por aquí, tenemos aquí todo este grupo por un lado. Aquí tengo otro grupo que está formado desde el 15 hasta el 16. Después tengo aquí otro grupo que está formado por el 13 hasta el 17. Y luego aquí hay uno solo que es el 12. ¿Veis? Bueno, corto por aquí y se corta por aquí. ¿Veis que esta línea roja provoca 4 grupos? Vamos, ya tengo, vamos a ver qué es lo que pasa, porque esto uno da la impresión de que esto está... Esto será verdad, lo que, y tendrá cierta lógica. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo se montan los grupos. Ese sería un grupo. El otro grupo es ese que está ahí. Y el 12 por su lado. Está bien, ¿no? ¿Verdad? Parece magia, pero está bien, ¿verdad? Porque esto está más o menos cercano. Esto por otro lado más o menos cercano. El 12 que está por su cuenta. Luego, nos hemos inventado una distancia que se la inventaron los griegos. Nos hemos inventado una distancia y un procedimiento que me va uniendo puntos. Luego me puede detectar grupos, casi por arte de magia. Esta técnica es lo que se llama el análisis de conglomerado, es una técnica de la estadística. Pero, claro, pero me puede decir, está simplificando mucho las cosas, porque, vamos a ver, tiene 2 medidas. Y con 2, ¿qué pasa? Que cada persona solamente le mide el peso y la altura, y el color del pelo, y el color de la piel, y la velocidad de la sangre, y la longitud del dedo, y son muchas características. Bueno, yo puedo generalizar esto, Mirad, por ejemplo, mirad, recordad lo que hemos hecho. Para calcular la distancia entre 2 puntos, lo único que hemos hecho ha sido, veo la diferencia que hay entre las coordenadas X, la diferencia que hay entre las coordenadas Y, y calculábamos la distancia como el cuadrado de uno, el cuadrado de otro, la raíz cuadrada de la suma de los dos. Es decir, por ejemplo, si este era 220, 140, pues A sería 220 menos 65, B sería 280 menos 140, mirad, estoy sumando y restando, que tampoco... Lo elevamos al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada y sale 208. Es decir, que este punto y este punto distan 208,87. Claro, me podéis decir, esto para 2 y para 3 componentes, es decir, si además de coger el color azul y el verde cogemos el rojo, pues hacemos lo mismo. Lo que pasa es que ya gráficamente no se puede representar, porque ya tendríamos el espacio. Ya los 3 puntos estarían en el espacio. Pero mirad, tendremos 3 medidas o 3 características. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un punto A con 220 de azul, 140 de verde y 20 de rojo. Y un punto B con esta. ¿Qué hago? Pues lo mismo. Esto menos esto lo elevo al cuadrado, menos esto lo elevo al cuadrado y esto menos esto lo elevo al cuadrado. Y todo eso le saco la raíz cuadrada. Y eso es una distancia en el espacio, no en el plano. Calculo la diferencia y monto el cuadrado. Sale 211. Claro, me puede decir, ¿y si tiene 500 medidas hechas de cada punto? Pues la suma de las 500, de los cuadrados de las 500 diferencias. Todo eso lo sumamos y lo calculamos la raíz cuadrada. Y sigue siendo una distancia en un espacio de dimensión 500. Eso no se puede representar gráficamente, pero sí podemos trabajar matemáticamente con esas dimensiones. Con suma, recta, cuadrado y raíz cuadrada. Bien.
Mirad, teníamos muchas unidades de imagen, millones. La representación gráfica que hemos hecho era para 20 o 30 puntos. Teníamos, de cada unidad de imagen hemos considerado 2 únicas variables, pero tenemos muchas variables que se pueden medir. No solamente la cantidad de rojo o la cantidad de azul, sino intensidad. Bueno, teníamos un problema que era determinar unidades de imagen más o menos semejantes, y lo hemos solucionado a través de análisis de conglomerados. Que la técnica que hemos visto ya antes. Pero tenemos un problema. Las cosas no son fáciles. Tenemos muchos peces, muchos. Tenemos miles, millones de unidades de imagen. Y el tratamiento, necesitamos mucho tratamiento informático, porque a mano no se puede hacer, son millones. Tenemos muchos problemas para determinar. Lo que hemos hecho de determinar el color es un poquito de trampa, porque esta es la paleta del ordenador. Necesitamos aparatos que nos midan y que nos midan la cantidad de color que hay de cada color natural, de cada color principal. No es fácil. Y que nos midan la intensidad de la luz. Es decir, no es nada fácil, no es tan fácil como yo lo he contado. Y además tenemos muchas características que se pueden considerar, muchas. Y además tenemos miles de situaciones que tenemos que estudiar. ¿Cuáles son las zonas activas cuando dormimos, cuando comemos, cuando corremos, cuando tengo problemas del corazón, cuando tengo problemas de Alzheimer? Es decir, son muchas. ¿Cuál es la parte de la memoria? Mirad, eso es esencial para todo el tema del Alzheimer. Es decir, tengo miles y miles de situaciones en las que tenemos que estudiar. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Que lo que yo he contado aquí es un problema que se le aplica, que parece que está solucionado así, que tal y como yo lo he contado, pero no es cierto. Se está iniciando la solución. Se está solo iniciando. Y es cierto que ya se aplica mucho. Gran parte de los neurólogos utilizan técnicas de este tipo. Pero estamos en un nivel muy bajo de la investigación. Hay un terreno abierto increíble, donde hace falta el papel de los físicos, de los ingenieros, para que determinen, sean capaces de inventarse instrumentos que midan, de los matemáticos, de los estadísticos y obviamente de los médicos. Y o se crean, se estudian desde el ámbito de los interdisciplinares, es decir, equipos de investigación conjuntos, o tenemos problemas, no somos capaces de solucionar. Porque sin un físico no somos capaces de solucionar esto. Ni un médico es capaz de solucionarlo sin un matemático o un estadístico. Lo que estoy haciendo, lo que yo he contado es la parte de la estadística que puede resolver parte de los problemas. Pero hay otros problemas que no puede resolver el matemático o el estadístico. Y al final, siempre hay una solución. Porque siempre, aunque esto sea un poquito casi ciencia ficción, la ciencia ficción lo es hasta que deja de serlo, que se convierte en ciencia real. A principios de siglo, pensar, del siglo pasado, del siglo XX, Radon, que yo he comentado antes, pensar que este aparato pudiera existir, pues era no ciencia ficción, sino mucho más que la ciencia ficción. Y sin embargo ya es realidad, basándose en una teoría suya. Bueno, pues, es decir, que lo que hace 50 años era ciencia ficción, ahora es ciencia real. Y lo que hoy es ciencia ficción, posiblemente seamos capaces, solamente hay una única solución. ¿Sabéis cuál? Pues, seguir utilizando esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que posiblemente vaya a tener que ser ustedes. Porque los de mi edad ya posiblemente no lleguemos. A lo mejor por aquí hay alguien que se dedica a esto. Y será vuestra generación la que a lo mejor conseguirá esto. La mía, seguro que no. Totalmente seguro que no. Pero, mirad,
para que veáis ya otras aplicaciones de esta técnica de análisis que nosotros hemos llamado análisis de conglomerado, que no es solamente para la ciencia ficción. Mirad, os voy a poner 3 ejemplos, también en el ámbito de la medicina. Uno es cómo describir las variaciones en la asistencia de las enfermedades nasosinuizales, esto es del tema del análisis, entre comunidades autónomas y hospitales extranjeros. Hay otra que es estudiar la distribución espacial de distintos tipos de cáncer en una región geográfica. Y hay otro que es evaluación de la calidad de los servicios de enfermería en un hospital. Estoy hablando de 3 trabajos, que ahora os voy a poner, 3 trabajos científicos publicados en revistas internacionales. 3 investigaciones, donde se aplica el análisis de conglomerado. Mirad, el primero de ellos es gente del hospital de Costa del Sol de Málaga, del Distrito Sanitario de Málaga, de los servicios centrales del SAS. Estos son los autores. Y el objetivo era describir las variaciones en la asistencia de las enfermedades de la nariz entre comunidades autónomas y hospitales españoles. Mirad, se cogieron un montón de datos de cada hospital. De cada hospital se cogieron un montón de datos. Y eran datos de pólipos nasosinusales, sinusitis crónica, se estudió la distribución por comunidad autónoma, la tasa de hospitalización y, bueno, se le medía la estancia media, es decir, el tiempo que estaba el paciente en el hospital. Porcentaje de alta sin intervención, las veces que le dábamos de alta al individuo, al paciente, sin haberlo operado. Las técnicas de cirugía que se estaban utilizando y si había tenido, una vez operado, tenía complicaciones postquirúrgicas o no. Y se aplicó un análisis de conglomerado. Mirad, gracias a ese análisis de conglomerado fueron capaces de detectar 3 grandes grupos de hospitales. Unos hospitales de perfil alto, de calidad media y otros bajo. Mirad, el de perfil alto, las intervenciones buenas, estas eran las buenas, los que llegaban al 70%, mientras que aquí, en los de perfil bajo, llegaban al 20%, y sin embargo, pacientes que se iban sin ser intervenidos, aquí llegaban casi al 50%. Nos permitió detectar, hospitales que necesitaban reactivar y mejorar el servicio médico en el aspecto del tratamiento del análisis. Otro estudio, esto puede resultar, mirad, la región de Umbría es esta región de Italia. Y estudiaron el porcentaje de incidencia de 13 tipos, los más abundantes, de 13 tipos de cáncer en hombres en los distintos municipios. Se le medían qué porcentaje había de cáncer de cavidad bucal y faringe, cáncer de esófago, de estómago, de colon, de hígado, de páncreas, de laringe, de pulmón, de menos. Hay otro estudio aquí de la provincia de Huelva, pero por el temor que siempre produce no lo he sacado. Me he ido a la Umbría porque allí en Italia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en Italia? Mirad, en definitiva tengo, ¿os acordáis? Yo tenía X e Y, 2 variables, ¿verdad? Aquí tengo 13 variables, ¿vale? Luego, las distancias las tengo que calcular como la raíz cuadrada de las diferencias del cuadrado de esta variable, de esta variable, de esta y así. Pero bueno, es sumar, calcular 13 cuadrados, una suma de 13 sumando y luego la raíz cuadrada. Bien, pues mirad lo que ocurre. Mirad los grupos que se montan. Se montan unos 8 grupos. Este es el plano. Se montan unos 8 grupos. Y se van montando de esa manera. Hay unas características. Conglomerado 1 es alta incidencia de cáncer en la cavidad bucal, baja incidencia en pulmón. El conglomerado 2, que es esta zona, pues en la zona noroeste, baja incidencia de riñón y tiroides. Es decir, como veis, se van agrupando los municipios. Hay una cierta relación geográfica al comportamiento de los porcentajes de tipos de cáncer. Y así lo clasifican. ¿Cómo se puede hacer esto? El análisis de conglomerado, con la técnica que hemos hecho.
Otro ejemplo, y ya termino. Evaluación de la calidad de la enfermería en el hospital, era el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. En el hospital universitario hay muchas unidades de enfermería. Está la enfermería de la primera planta, de la segunda planta, de la unidad de corazón, de las unidades, muchas, 14, son 17 en total, 14 unidades de enfermería y 3 unidades especiales, una de cuidados intensivos, otra de recuperación y otra de coronaria y trasplante. Tengo 17 unidades de enfermería. Bueno, pues de los 17 se le medían ciertas cosas, ¿no? Se le midieron cómo evolucionaban los pacientes, los registros, las opiniones de los pacientes, se le medían distintas variables. Y además se hicieron 2 veces las medidas, 2 auditorías, una en octubre y otra en marzo del 2003. Y mirad, voy a llamar la unidad de enfermería por A, B, C, D, hasta P. Y en base a las medidas, este era el dendrograma que se creó. Es decir, que si corto por aquí, tengo un grupo desde la A hasta la G, otro grupo de la H hasta la N y otro grupo entre O y P. ¿Vale? Que tenía un comportamiento similar en las variables de las unidades de enfermería, tenía un comportamiento similar en las variables que estábamos considerando. Pero después, ¿os acordáis que yo decía, teníamos 2 sitios, dos medidas, una en octubre y otra en marzo del año siguiente, marzo del 2003. Este sería el dendrograma. Si corto por aquí, tenemos estos 3 grupos, pero mirad, el grupo, la primera vez teníamos A, B, C, D, E, F, G en el grupo 1, pero ahora se me han metido en el grupo 1 la I, J, K y N. En el grupo 2 teníamos H, I, J, K, L, M, N. Bueno, pues se han ido algunas y además la P, que estaba antes en el otro grupo, se ha incluido en este segundo grupo. Es decir, como veis, van cambiando. ¿Y cómo han cambiado? ¿Para mejor o para peor? Porque lo ideal es que cambien para mejor. Mirad, estas son las representaciones gráficas, más o menos, de los grupos. Esto en el primero, mirad, esto es, cuanto más alto, peor funciona la unidad de enfermería porque más problemas tiene. Esto sería el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Mirad. En marzo, este grupo, prácticamente esto se mantiene igual y esto que es de ahí, pues se ha mejorado porque ha bajado. En el segundo grupo esto se queda igual y esto prácticamente se queda igual. En el tercer grupo vamos evaluando, pero en general pues ahí vemos cómo se comporta y nos permite analizar cómo va el comportamiento de las unidades de enfermería y se trata de que mejoren. Es decir, mirad, además de el análisis de conglomerados ser útil para esa casi ciencia ficción que hemos contado, hemos evaluado la distribución espacial de los tipos de cáncer, hemos evaluado cómo funcionan las unidades de hospitales, hemos evaluado cómo funcionan las unidades de enfermería y en medicina hay múltiples aplicaciones, no solamente de esta técnica estadística que se llama análisis de conglomerados. Existen cientos de técnicas estadísticas. Cientos. Y, por tanto, cientos de aplicaciones posibles al ámbito de la medicina. Pero si lo trasladáis al ámbito de la economía, si lo trasladáis al ámbito de la industria, o incluso al ámbito de la investigación de pedagogía, didáctica. Es decir, lo que ustedes creéis que las matemáticas que os están dando es excesivamente rara, extraña, abstracta, no solamente que sean útiles, sino que hoy estamos como estamos en gran parte gracias al sustento teórico que proporcionan las matemáticas. Lo que ocurre es que cuando uno empieza a ver la aplicación, la aplicabilidad que tienen las matemáticas, es en la parte final del conocimiento. Es decir, uno no puede saber para qué sirven las derivadas
hasta que no sabe lo que es la derivada. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen las matemáticas. Que durante todo el proceso de enseñanza, digo matemática o estadística, durante todo el proceso de enseñanza no le terminamos de ver la utilidad. Pero ahí tenéis. Es decir, y termino. Yo simplemente os voy a pedir una cosa, que sigáis utilizando esto. Hasta hoy, muchos han utilizado esto, muchos. Gracias a eso tenemos internet, televisión, botas de marca y mochilas de Rossi. ¿Rossi se llama? ¿Vale? Pero, mirad, digo mochilas de Rossi o bien buscando la perfección los balones de fútbol. Que haya ahí un estudio de geometría increíble. De cómo construir algo en material que no se doble, metiéndole aire, que no pese excesivamente y que no pierda la forma de esfera. Y que cuando uno le pegue una patada no se rompa. Pues da la impresión de que eso es el problema de ingeniero, ¿no? Es un problema de cómo hacer los cortes de la figura para que cuando se empiecen a unir monte una esfera. Un problema matemático. Y desde los balones hace 20 años, que cuando uno remataba de cabeza, como cogiera un poquito de refilón, lo pelaban, a los de hoy han cambiado, en primer lugar, gracias a las matemáticas. Entonces, seguir pensando para ver si el balón cada vez es mejor, la moda es mejor, la medicina es mejor, la ingeniería es mejor y, en definitiva, nuestra vida es mejor. Y eso depende fundamentalmente a partir de ahora de ustedes. Bueno, es decir, usar esto, además de para divertirse, para otras cosas, que también hay que divertirse. Sí os digo una cosa, y es, el ámbito, mirad, la época de estudiante es la mejor, independientemente de que tengáis que estudiar para los exámenes e independientemente de que se suspenda. Porque los suspensos están para los estudiantes, no están para los que trabajan en el campo cogiendo fresas. La gente no suspende. Los que suspenden son los que nos presentamos a los exámenes y los que aprueban también. Pero independientemente de ese sacrificio en el estudio, lo que sí es verdad es que es la etapa más bonita que tiene uno. Lo que pasa es que cuando uno está en esa etapa, pues generalmente parece como dice, oh, ya me ha tocado el profesor tal, oh, y aguantar la clase del profesor cual. Pero cuando os alejáis de la etapa, os daréis cuenta que es prácticamente una de las etapas más bonitas de vuestra vida. Y la universidad, pues, más todavía. Bien. ¿Nada más? Pues yo sí agradeceros, además de la invitación al centro y la ilusión que me produce volver a mi centro, donde yo salí, pues agradeceros también el hecho de que uno tiene la fama, tenéis la fama de que no prestáis mucha atención, de que andáis siempre, que os preocupa esto relativamente, y de que estáis, habláis, yo no sé si eso es verdad o no, yo no doy clase en un instituto, en la universidad, pues, pero lo que sí es verdad es que habéis estado muy callados, más o menos me habéis estado escuchando, yo creo que os habéis enterado de parte, de otra parte no, pero en definitiva, para mí ha sido un placer poder charlar aquí hoy con ustedes y no os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho, ¿vale? Como jefe del departamento de matemáticas, os animo a que sigáis trabajando y estudiando y que el día de mañana, ojalá muchos de los que estáis aquí podáis ser una eminencia como nuestro amigo Juan Manuel, es alumno de este centro
y que con esfuerzo, trabajo e ilusión todo se consigue. En nombre de todos nosotros, un recuerdo de nuestro centro para que lo tengan.